Meme, te envío un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolito, a ti y a toda tu audiencia. Qué gusto que me invites. Yo tengo pendiente concretar contigo, por cierto, lo digo en este espacio, en tu espacio, pero qué gusto verte. El gusto es totalmente mío, Memi. Seguramente de muchas personas que nos ven y que nos escuchan ahora, pues es noticia de última hora. El SAT básicamente gana ya perdí la cuenta de los rounds que tiene contra el señor Ricardo Salinas Pliego, pero ahora el golpe vino de un tribunal, ¿no? Ahora es un propio tribunal del Poder Judicial que le viene a confirmar la deuda a Ricardo Salinas Pliego de que le debe 18,455 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda. Ahora, esto no es todo, se debe más o menos a una cifra superior, arriba de los 60,000 millones de pesos, pero de todas las veces que que le recuerdan a este señor, usted debe tanto, esta ha sido la más grande, 18,000 millones de pesos. Si quieres, partimos de ahí y ya eventualmente le leemos el comunicado que despliega Grupo Salinas. Pues estamos hablando de un personaje, le hemos puesto N cantidad de apodos, seudónimos, etcétera, porque además es un personaje que no, obviamente tiene una audiencia que lo sigue mucho, no porque les caiga de maravilla, sino porque Salinas Pliego es una de estas personas que va por la vida regalando dinero, ¿no? En esto del Banco Azteca y demás. Entonces él compra esta simpatía de sus seguidores, habrá uno que otro que pues sí le caiga muy bien cómo contesta esa, esas ocurrencias que luego se avientan en redes sociales, que yo muchas de ellas las denominaría de otra manera. Pero estamos ante un señor que no va a soltar, creo que esto hay que tenerlo claro, doy un poquito de contexto. ¿Por qué está la bronca de Salinas Pliego con este gobierno por el tema de los impuestos? No es porque los deba en esta administración, es porque los ha estado debiendo desde hace 20 años, un poco más. Estamos hablando desde la administración de Fox, luego con la de Calderón, luego con la de Peña Nieto, y en este momento llega Andrés Manuel López Obrador y le cobra. ¿Cuál había sido la lógica? Legalizaron, o sea, el argumento de Salinas es que o sea, que no le pueden cobrar los impuestos que no pagó desde hace 20 años porque en ese momento existía un acuerdo. Había un acuerdo y además había legalizado ciertas modificaciones para que este tipo de empresarios como Ricardo Salinas Pliego no pagaran impuestos. A lo que muchos hemos hablado de cómo les condonaban impuestos desde el gobierno de los presidentes, desde el gobierno federal, a este tipo de empresarios se les condonaban. Era legal lo que se hacía. Eventualmente se da cuenta el gobierno que no le salían las cuentas al permitirle a los empresarios esta masiva condonación de impuestos mediante modificaciones completamente legales en su momento y empieza a hacer modificaciones, pero dentro de esas mismas modificaciones sí dejan claro, y ahí es donde se sostiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí dejan claro que tienen que pagar lo que no habían pagado. O sea, no es como de, bueno, sí, yo me equivoqué y entonces pues ya ni modo, yo gobierno a pechugo por haber legalizado la condonación, no, sino que les dicen, me lo tienes que pagar. Entonces, al final volvemos a esta del gobierno nunca pierde. Por eso pongo el antecedente, porque ya ni siquiera es Andrés Manuel López Obrador cobrándole los impuestos, sino es haciendo, o sea, ahora sí que aplica la de la ley es la ley, ejerciendo la ley tal cual como se hicieron las modificaciones. Esta modificación que en particular les platico se dio con Enrique Peña Nieto, ya ni siquiera se dio con Andrés Manuel, se da en la administración de Peña y entonces es desde ahí que se le viene cobrando. ¿Por qué hoy sí vemos que hay movimiento y antes no? Porque hoy sí vemos que además hay muchísima información, cosa que antes no había, porque los que manejaban la información pues eran justamente estos empresarios a manera de exclusividad, Azteca, Televisa, etcétera. Entonces, hoy sí tenemos muchísimo flujo de información con las redes sociales, con los medios alternativos, y hoy sí podemos estar observando qué es lo que está pasando casi en tiempo real, porque, insisto, redes sociales. Pero voy a más. Lo que también estamos viendo es que Salinas Pliego, como muchos otros empresarios, han tenido un control de distintas autoridades. Un control desde el gobierno federal, que aunque modificaron la ley, pues hazme el paro, que si esto, que si lo otro, llegaban estos acuerdos por debajo de la mesa y entonces todo se estancaba.
¿no? La máxima de pasan el folder hasta abajo, lo congelan y se les olvida y vamos tiempo y tiempo y tiempo, y pues ya al final no nos acordamos. Entonces, hoy lo que llega a hacer Andrés Manuel es, pues la ley es la ley, saquen los archivos y que cobren lo que tengan que cobrar. Pero además, aquí el plus que viene con Andrés Manuel López Obrador es una máxima de, pues el que tiene que pagar impuestos, que los pague. No tienen por qué pagar más los pobres, no tenemos por qué, y recuerdo mucho esta frase que decía el presidente, de siempre se nos decía que nos teníamos que apretar el cinturón, pero ese apretar el cinturón era para la gente. Era el pueblo el que se apretaba el cinturón porque ya no le alcanzaba para comprar comida, porque ya no te alcanzaba para nada y a ti sí te cobraban los impuestos, pero el gobierno y los empresarios, esos nunca sabían lo que significaba apretarse el cinturón hasta esta administración, cuando vienen estas modificaciones en congruencia con la ideología del presidente y en congruencia también con la ley. Vienen las modificaciones, se empiezan a hacer estos cobros y el parteaguas, para también entenderlo, porque no es como que apenas empezaron los cobros, insisto, esto viene desde Peña Nieto, pero ¿cuál es el parteaguas para que Salinas Pliego cambie esta cara del buen amigo del presidente, como se había manejado, que era el compadre, que el cuate, que incluso lo defendía, ahora ya no, ¿verdad? El parteaguas empieza en la pandemia, cuando ya no solamente era págame los impuestos, sino que era no te voy a comprar a ti, Salinas Pliego, productos o insumos a través de otras empresas que tengas de distribución médica. A ti no te los voy a comprar. Cuando también pasó este cambio, cuando el gobierno federal empezó a impulsar el Banco del Bienestar para que a través del Banco del Bienestar se cobraran los programas sociales. Recordemos que al inicio de su administración era Banco Azteca, uno de los bancos donde la gente pudiera cobrar su programa social. Hoy ya no, es el Banco del Bienestar. Entonces, es justamente estas, al menos estas primeras dos, lo que hace que si ya de por sí tenía que pagar los impuestos, pues ya no solamente es pagar los impuestos, sino que ya no tienes un contrato con el gobierno federal tan sustancioso como el del Banco del Bienestar, más bien como el de la entrega de los programas sociales, y que además iban en completa estaban completamente en contra del tema de salud en materia de pandemia. Pero voy a las últimas, el tema de los libros, ¿no? El tema de la educación. ¿Por qué? No porque solamente Salinas Pliego se beneficiara a través de las concesiones, no, 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 en realidad no tiene mucho que ver con eso, sí tiene que ver con el proyecto a futuro de Ricardo Salinas Pliego, un personaje que le ha invertido a la educación. Él tiene una universidad desde la que promueven ideología libertaria, esta ideología política con la que Milei actualmente gobierna en Argentina, con la que intentaron meternos a un Verástegui como candidato de la derecha y que simplemente no cuajó. Ese tipo de ideologías donde el mercado se regula solo y que deberían de privatizar absolutamente todo, esa ideología es la que Salinas Pliego ha visto como un proyecto político y económico a largo plazo. Tonto no es. Entonces, cuando tienes un proyecto educativo como el que presenta el presidente con los nuevos libros de texto, donde le están dando información que antes no se les daba a las nuevas generaciones, estás limitando la posibilidad de que Ricardo Salinas Pliego pueda alcanzar más personas o pueda llegar a cada vez más personas a través de una ideología que va completamente en contra de lo que te propone esta ideología de ten toda la información histórica de dónde venimos y hacia dónde vamos que te está dando en este momento el gobierno federal. Entonces, estos son algunos puntos claves para entender por qué esta rencilla entre el gobierno del presidente López Obrador, sobre todo el SAT, y Salinas Pliego ha crecido tanto. Yo lo que no estoy, yo no creo que si en este momento el gobierno mantuviera los programas sociales a través de Banco Azteca o no hubiera hecho estas modificaciones en el tema educativo, yo no estoy tan segura si Salinas Pliego estaría haciendo tanto escándalo por el tema de los impuestos, porque recordemos que no solamente son los impuestos que debe en México, sino que también le debe a acreedores en Estados Unidos una cantidad gigantesca que tampoco ha querido pagar y que por eso México litiga un proceso internacional porque estos acreedores se fueron en contra del gobierno mexicano porque un empresario de este país decidió no pagarles y está litigándose en la esfera internacional. Entonces es muy complejo entenderlo, pero ya cuando medio vas viendo los puntos, entiendes que Salinas Pliego pues está peleándose meramente por sus intereses a corto, mediano y largo plazo. Y a diferencia de México, en los Estados Unidos no le van a tener tanta paciencia en los litigios ni en las presiones de un poder que no
está tan refrendado allá en los Estados Unidos como acá en México. Meme, tú decías que ciertas partes, ¿no?, de Televisión Azteca pues tenían cooptadas en el escenario nacional, en el Estado mexicano, hay que decirlo, también en el escenario gubernamental. Bueno, Esteban Moctezuma fue secretario de Educación Pública, uno de los más íntimos amigos de Ricardo Salinas, bueno, ya ni hablar de Lili Telles y ya sabiendo de lo que pasó, y tal vez 6 años después la lección debería de ser, ya no vamos a meter a gente de TV Azteca ni relacionada a Grupo Salinas, a la 4T. Ana María Lomelí, me parece uno de los casos más interesantes. Ana María Lomelí, en los hechos, es ganadora de una diputación federal en Coyoacán y ella será diputada la próxima legislatura. Tú dirías, no va a pasar de ahí. No, Ana María Lomelí es la encargada del enlace empresarial de Claudia Sheinbaum. La reunión que tuvieron con BlackRock, ahí la fotografía, Ana María Lomelí, con el Fondo Monetario Internacional, Ana María Lomelí, y queramos o no, pues ahí está la sangre de la Cusco, ahí está la sangre de TV Azteca y ergo de Salinas Pliego. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tanto puede separarse la 4T de estas relaciones con personalidades que, queramos o no, están relacionadas con Salinas Pliego, o si son necesarias, si se tienen que tener en el escenario para que pueda avanzar el proyecto? mira, estamos hablando ya de gobernabilidad. Yo sí veo a Ana María Lomelí como un punto estratégico, como, como un punto estratégico de decirle un mensaje un poco de Salinas Pliego de tranqui, compa, todo va a estar bien, ¿no? Ahora sí que lo que decía Marcelo, sonríe, todo va a estar bien. Más o menos es un guiño a eso. Ahora, hay muchas otras personas que han trabajado en Azteca que han salido de ahí y que no pueden ver ni en pintura a Ricardo Salinas Pliego. Ana María Lomelí, aunque es azteca, ella tiene ya mucho tiempo trabajando en medios públicos. Ha tenido sus propios programas en medios públicos, sobre todo en esta administración la vi bastante activa, que sea en Canal Congreso, andaba muy metida en los medios públicos. Y también creo que vale la pena rescatar otros ejemplos bastante exitosos de ex aztecas o ex aztecos que hoy son referentes de la crítica al propio Ricardo Salinas Pliego, como lo es la propia Sabina Berman o Luisa Cantú, que ya estuvo en ADN 40. Estamos hablando de personajes que no simplemente por el estar dentro, por el haber estado dentro de la televisora de la Jusco, ya vamos a encasillarlos y decir, no, es que creo que hay sanas excepciones. En el caso de Ana María Lomelí, sí veo un guiño a Salinas Pliego, pero también la veo más cercana al proyecto político de la Cuarta Transformación, al menos en el discurso. Va para una diputación federal, ganó la diputación federal y creo que hay muchos otros personajes que estarán más involucrados en las reuniones en materia económica. Recordemos que todavía no sabemos quién va a ser el gabinete, cómo se va a conformar. La propia doctora Claudia Sheinbaum decía, pues eso no lo sabe nadie porque no lo he dicho, a nadie le he avisado. Entonces, será hasta la próxima semana cuando sepamos y ya podremos hablar realmente de qué tanto poder podría tener un Salinas Pliego o un Carlos Slim o cualquier otro empresario dentro del gabinete a través de personajes cercanos o enlazados a ellos. Pero mientras esa especulación está en el aire, el caso de Ana María Lomelí en particular, yo lo veo más como un guiño de decir, todo va a estar bien, compa. Además, Salinas Pliego, no, a ver, haya ganado Xochitl, haya ganado quien haya ganado, el estrategia empresarial de toda la vida es acercarse al gobierno. ¿Por qué? Porque no es que esté buscando tener buenas relaciones y limar asperezas, por supuesto que no. Está buscando la manera de que tenga este tipo de privilegios o que no se le vayan encima o que se hagan el que volten para otro lado y entonces digan, no, pues es que ya vamos a olvidarlos de los casi 65,000 millones que nos deben impuestos. Evidentemente no. Entonces ahí es un punto donde él está justamente buscando como este enlace, lo ha hecho administración tras administración, incluso con la de Felipe Calderón, que él mismo ha dicho que nunca le ha caído bien Felipe Calderón, pero incluso en esa administración le fue bastante bien. Recordemos hasta el propio pacto de los medios de comunicación que fue en la administración de Felipe Calderón, donde se quedaron completamente callados de todo lo que estaba pasando bajo este pretexto de que no querían hacer apología del delito. Valdría mucho la pena preguntarles en este momento si no quieren hacer apología del delito o qué pasó, porque en el 2009 no querían hacer apología del delito, pero ahora sí. Esos son de estas contradicciones que De delitos evidentemente, violentos, porque ahora sí se puede claro, hacer apología de delitos exacto, sí. fiscales.
Sí, o sea, sí, ¿no? Ellos andan en esta dinámica de yo no quiero hacer apología del delito en ese entonces. Hoy les vale cacahuate porque los medios de comunicación son el cuarto poder, siempre lo han sido el cuarto poder. Solamente que hoy tienes medios alternativos que te ejercen de manera más cercana este contrapeso a los propios medios de comunicación porque estamos más cercanos a las audiencias. Entonces, yo el caso de Salinas Pliego, independientemente de Ana María Lomelí, él va a intentar por una y muchos otros caminos tener una cercanía más hacia Claudia Sheinbaum de, pues, vamos a hacer como que no te debo los impuestos, ¿no? Entre otras cosas. Lo que yo no creo que pase es que Claudia vaya a hacer eso. O sea, yo lo que sí no creo que vaya Sí. a pasar es que Claudia vaya a decir así como de, ah, sí, ¿sabes qué? Ya se nos va a olvidar. No lo creo. A pesar de Ana María Lomelí o a pesar de quien sea, yo no creo que Claudia vaya a cambiar esa dinámica porque ella también ha mencionado pues que pague lo que debe. Entonces, si se mantiene en esa línea de, pues si tiene que pagar, tiene que pagar, no creo que ni Ana María Lomelí ni los 400 aztecos que eventualmente pudieran estar cercanos al gobierno o no, puedan hacer algún tipo de favor a su jefe. Y nuestro Amit Sirvin Pineda ya haciendo preguntas No, en hombre, las menos, menos. ya no tendrá mucho margen de maniobra por ahí. A ver, esto que mencionas, sí, de hecho es una actitud no media, hipocritona en su totalidad por parte de Salinas Pliego, porque todavía no le he visto tweet lanzándose contra Claudia Sheinbaum. O sea, el tipo va a esperar a que le digan que no, ¿sabes? Para ahora sí emplear su maquinaria. Y Salinas Pliego no es el único. Me parece que lo mismo está tratando de hacer Norma Piña. Tú habrás leído esta carta, ¿no? Que le formula Claudia. Sí, ojalá vamos a platicar, ¿no? Justo una tacita de café. Y hoy, por ejemplo, sale de nuevo la Suprema Corte a decir, pues vamos a entrarle a los diálogos, ¿no? Vamos a entrarle a los foros. Y creo que el tema de Salinas y del Poder Judicial se complementan, porque creo que alguien, solamente alguien por encima de Norma Piña como Ricardo Salinas, está más atento de lo que le pueda pasar a la reforma judicial que a los propios ministros de la Suprema Corte, porque de llevarse a cabo, meme, ya no habrá ministro que le pueda perdonar las deudas, ni darle amparos, ni aplazar plazos. O sea, ya se estaría acabando ese paraíso jurídico que durante las últimas 2 décadas se ha dedicado a construir el señor Salinas Pliego. ¿Qué tan interesado está la gente de Grupo Salinas en esta reforma judicial que, si todo sale bien, estaría pactándose en septiembre, meme? Creo que hay que ser mucho más realistas, sobre todo con la reforma del Poder Judicial, porque estamos hablando de un poder que no se ha tocado en años, desde Cedillo. Desde Cedillo, creo que fue justamente con Cedillo, el famosísimo Cedillazo, cuando se toca el Poder Judicial, y se dieron un par de pequeñas modificaciones, pero que en realidad no han sido sustanciales. Entonces, hay que ser muy realistas en cuanto a cuánto tiempo va a pasar para que veamos los efectos del Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial. Porque no solamente cambiando la manera en la que se eligen a los ministros vamos a ver resultados. Quiero ser muy enfática y a veces, y yo sé que luego van a decir, no seas pesimista. No, no soy muy realista. Y creo que hay que empezar a hablar con estas realidades. Estamos hablando de un poder que no se ha tocado en tantos años. ¿De verdad creemos que de la noche a la mañana, cambiando la elección de ministros, entonces ya vamos a tener vamos a tener más justicia? Por supuesto que no, porque el Poder Judicial funciona en un engranaje con otras instituciones. La Fiscalía, mientras no toquemos a la Fiscalía General de la República o a las fiscalías locales, no vamos a ver que se erradiquen las puertas giratorias. O sea, claro que una parte importante le toca al Poder Judicial, pero si no tocamos a las fiscalías, ellos van a seguir haciendo un mal trabajo, ellos van a seguir integrando mal las carpetas de investigación y eventualmente va a llegar el tema al Poder Judicial y un juez va a tener que decidir si se apega a la ley o si manda a corregir a los fiscales o si saca un criminal porque los fiscales hicieron un muy mal trabajo. Esa es una. En el caso ya lo que le toca particularmente a los empresarios, por supuesto que están más preocupados los empresarios que los ministros de la reforma, porque al final los ministros, entendamos que muchos de ellos ya tienen años dentro del Poder Judicial, recordemos que su cargo es por un periodo de 15 años, entonces muchos ya tienen 10 años ahí. Otra cosa importante, tampoco les preocupa porque ellos sí están viendo la reforma al Poder Judicial como un tema más ideológico. No es, claro que hay un tema de privilegios, claro que hay un tema de fideicomisos, claro que hay un tema de esta famosa élite dorada de, que ha estado en otros lugares, pero también en el Poder Judicial, que claro que les preocupa. Pero independientemente de eso, los ministros, y esto es neta, sí creen que están haciendo un buen trabajo. Ese es la
el techo de cristal más grande a destruir con la reforma del Poder Judicial, que ellos realmente creen que están haciendo un muy buen trabajo. Y por eso creo que es importante ser realistas con la reforma, porque cuando se habla de a quiénes vamos a elegir, se ha especulado mucho que puede llegar cualquier hijo de vecino y no es cierto. Hay claros requisitos, digo, el más indispensable es ser abogado, pero le van a pedir al Poder Judicial, le van a pedir al Poder Ejecutivo, le van a pedir al Poder Legislativo, bajo la lógica que se ha planteado, que hagan una propuesta de 10 perfiles y esos 10 perfiles a su vez podrían ser propuestos incluso por las barras de abogados. Yo nada más quiero recordarles, si estos ministros que salieron de esas barras creen que están haciendo un buen trabajo, ¿cuánta esperanza podríamos tener en que todos los ministros, 11 ministros que se vayan a elegir de nuevo, que todos vengan con una visión completamente distinta a con la que las educaron en las escuelas? O sea, no generalicemos que todos los que son abogados están mal o que todos los que vienen de las barras de abogados están mal, no, pero hay que ser realistas. Esta es una transformación a largo plazo. La reforma es necesaria porque ya tienes que hacer un movimiento, urge que hagas un movimiento y que además obligues al Poder Judicial a que su lealtad esté con el pueblo de México. Esa es la ventaja de este sistema, que los obligas a que estén con el pueblo de México porque si quieren crecer en su carrera judicial, tienen que hacer las cosas bien a favor del pueblo de México, que es el que los elegiría. Esa es la dinámica, pero en la esencia es una modificación a largo plazo, porque eventualmente conforme vayan cambiando los ministros, vas a ir viendo más y más cambios. Es por eso que a estos capitales les preocupa la reforma al Poder Judicial, porque es el único poder del que se han agarrado, es el único que les ha quedado. Ya no fue el legislativo, antes iban y cabildeaban el legislativo, todos nos acordamos de esta escena cuando se discutía la reforma eléctrica de un cabildero que una diputada del PRD fue y sentó en uno de los curules. O sea, todos nos acordamos de estos escenarios. Antes los empresarios tenían a sus cabilderos que podían ir al Senado o a la Cámara de Diputados y se planchaba el tema, se hacían las modificaciones y no pasaba nada. Hoy ya no tienen ese poder, que lo hacen, lo seguirán haciendo, pero ya no tienen esa garantía de que solamente con gente en el Poder Legislativo la van a armar. ¿En dónde estaba la garantía? En el Poder Judicial, con los ministros actuales que vienen no solamente con una ideología de que están haciendo bien las cosas cuando claramente no es así, sino que además se han beneficiado bastante de esa dinámica. Entonces, ahí es donde has tenido a Salinas Pliego, donde has tenido a muchos otros empresarios irse a refugiar con magistrados o con los propios ministros para que declaren inconstitucional leyes, para que otorguen amparos, para que otorguen suspensiones generales a los efectos de una ley, etcétera. Esa es la razón por la cual se van y se amparan. Por eso es que les preocupa más a los empresarios que a los integrantes del Poder Judicial. Eventualmente los integrantes del Poder Judicial, ya lo estamos viendo, están más seditas, ya están como más de, bueno, esto lo vamos a pasar, ya están como más mentalizados en esto va a pasar, ¿no? Ya va a pasar y mejor fluyamos e intentemos ver la manera en la que se puede resignados. incidir, ¿no? Sí, 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 ya en una resignación más de vamos a fluir y vamos a intentar a ver qué pasa. Eso sin subestimar que por supuesto va a haber resistencias, pero también tienes a estos empresarios que ellos son los principales afectados, porque si tienes un poder judicial cuya principal lealtad sea con el pueblo de México, ¿a quién van, qué amparo van a favorecer de bote a bote pronto? Por eso es que Salinas Pliego y muchos otros están mucho más preocupados. Hablando de esto, hay que recordarle a la gente porque es importante cuando se habla de todos estos movimientos en los mercados, que si el peso dólar, etcétera. Por supuesto que ha generado incertidumbre, pero no es una incertidumbre que se haya generado por la mayoría de Morena o por el plan C. La incertidumbre es la reforma. El ejemplo más claro de esto es el Pacto por México. Yo quiero recordarle a toda la audiencia que cuando fue el Pacto por México, si bien llegaron por separado los partidos que lo firmaron, PAN, PRI, PRD, ellos firmaron un acuerdo luego de la elección de que iban a aprobar las reformas estructurales, 11 reformas estructurales, que si estas reformas hubieran estado pensadas para el beneficio de las y los mexicanos, hubieran generado exactamente el mismo efecto que se está generando con la reforma al Poder Judicial.
Eran reformas hacendarias, una reforma fiscal, bueno, no fiscal como tal, pero sí era una reforma económica, una reforma, sobre todo la de Hacienda, una reforma en materia de competencia económica, la educativa, la energética, etcétera. 11 reformas que afectaban directamente los bolsillos de las y los mexicanos, pero también de los empresarios. ¿Por qué cuando en ese momento, y quiero ser enfática, tenían más de 450 votos? Porque sumaban los del PAN, los del PRI, los del PRD en 2012, nunca se movieron los capitales, nunca vimos una inestabilidad más allá de la que de allá de por sí veníamos por la administración de Calderón y la entrada de Peña. No vimos ninguna especulación, no vimos a ninguno de estos analistas salir y decir es que hay mucha preocupación y hay incertidumbre por la manera en la que se está moviendo el peso, el dólar, porque es que hay una mayoría ahora que firmaron el Pacto por México. Jamás pasó. Entonces creo Hasta que hay lo que también ser. justificaban, ¿no? Sí, claro, o sea, era una reforma que te la justificaban y te decían, es que es una muy buena reforma porque va a bajar el precio de la luz. ¿Cuál bajó el precio de la luz? O sea, los efectos de estas reformas fueron a beneficio de los empresarios, diseñadas por ellos para que fueran aprobadas por 3 partidos políticos que se vendieron a esos intereses. Por eso es que nunca se movió ni un capital. Es por eso que cuando el presidente en la mañana dice que lo de la reforma al Poder Judicial es meramente un berrinche, un capricho, claro que lo es. Por supuesto, porque yo les puedo apostar una cosa. Si Morena gana en este periodo, hubiera ganado como ganó y no hubiera anunciado la reforma al Poder Judicial, no se hubieran dado tantos movimientos. Solamente por anunciar la reforma al Poder Judicial que se dio desde hace un año, es que entonces ya están todos en crisis porque sabían que venía. Pero de no haberse anunciado esa reforma en particular, más allá de los movimientos naturales de incertidumbre por un proceso electoral que se dan en todo el mundo, no habríamos visto tanto drama. Este drama tiene que ver única y exclusivamente con esta reforma, que es una reforma, insisto, hay que ser realistas, que va de mediano a largo plazo, porque nunca se le ha tocado ni un pelo al Poder Judicial desde Cedillo. De manera paralela, si no se hubiera anunciado la reforma hace un año, no sabemos si este rechazo que hizo la Suprema Corte hubiera ocasionado la misma intensidad con la que la gente salió a votar el 2 de junio. Es el Así es, paralelismo de así las es. cosas, pero bueno, ya lo hecho está, no podemos regresar al pasado, aunque muchos preferirían quedarse vivir ahí durante un buen Qué rato, bueno que sobre se todo. hizo, o sea, qué bueno que se hizo esa mención, pero es exacto, lo está diciendo, en un mundo paralelo, quizás de no haberla mencionado, igual y no hubiéramos tenido tanta votación vuelves a ver esos contrapesos, como cuando algo, a los que les preocupan los contrapesos, ahí está el contrapeso, a los que les preocupa mucho esto, la ciudadanía es el contrapeso hacia esta mano invisible del mercado. Cuando por fin puedan estar de acuerdo porque van encaminados al mismo interés, ya veremos una transición mucho más fluida, pero vemos todavía mucha resistencia por parte del sector empresarial que viene desde la reforma al outsourcing, que viene ahorita también con la reforma de pensiones, que esa también le está generando como pelos de punta, pero que viene con muchas modificaciones que están pensadas a mediano y largo plazo. Enfocadas hacia el beneficio de los mexicanos, no a los bolsillos. Y eso no quiere decir que les vaya a ir mal. Creo que el ejemplo perfecto de que no les fue mal es esta administración, porque aunque se hicieron este tipo de modificaciones, aunque se empezaron a cambiar la manera en la que se distribuían y entregaban los programas sociales, estás viendo que tienes menos personas en la pobreza, sacamos a 5 millones de mexicanos de la pobreza y además tienes empresarios que les ha ido muy bien. Entonces, no puedes decir eso de que Andrés Manuel es un peligro para México. No, no lo fue. Andrés Manuel fue un peligro para un club de Toby de 300 familias, o sea, 300 personas o sus familias incluidas, que estaban beneficiándose del presupuesto público, que querían que se les condonaran los impuestos, que ni siquiera tenían sus empresas, sino que eran representantes de otras en el extranjero, etcétera. O sea, no fue un peligro para 128 millones de mexicanos, fue un peligro para 300 personas, 300 seres en este país que tenían intereses bastante arraigados hacia el presupuesto público y que los disfrazaban como si fuera el beneficio popular. Meme Yamel, yo te agradezco mucho que pases aquí a esta
tu casa informativa y nos compartas tus opiniones y reflexiones. Te agradezco mucho, querida. Te envío un fuerte abrazo choncho a la distancia y te pido, por favor, que nos compartas tus redes para no estarnos perdiendo el noticiero que los que padecemos insomnio agradecemos bastante, bastante las desveladas informativas. El de los desvelados, sí, sí, sí. No, En hombre, dónde te podemos gracias. encontrar, querida? Gracias, querido Manuelito. Ya saben que me encuentran como @memeyamelca en nuestro canal de YouTube, Noticias con Meme Yamel, y nuestra página web de Mexico News. Entonces, ahí estaremos y yo les agradezco infinitamente que se sigan suscribiendo a estos medios alternativos porque aquí es donde estamos haciendo ese contrapeso del que hablabas de un momento. Un abrazo, Manuelito, a ti y a toda tu audiencia. Cuídate mucho, querida. Ahí estamos viéndonos en la noche. Un abrazote. Un abrazo.